Bueno, saludos Alejandro, un Apretón apretón de de mano. manos. Ea, ea. Sí, muy bien. Aquí estoy recibiendo tu saludo de apretón de mano. Me habías propuesto a que nos enfrentemos, por primera vez se enfrenta el ateísmo, tú le llamas ateísmo moderado, yo le llamo ateísmo débil, el ateísmo moderado y el ateísmo fuerte. Para mí será el ateísmo débil y el ateísmo fuerte. Y respecto a lo que acabas de decir, sí, el ateo débil, aquel que cree que Dios no existe, pero deja, digamos, una abierta la probabilidad que exista, pero sin embargo él cree que no existe. Y un ateo fuerte, digamos, es que está completamente seguro de que ninguno de los dioses existe. En otras palabras, el ateo débil vendría a ser el que cree que un Dios que no existe un Dios, y el ateo fuerte sabe que no existe tal Dios. Tal vez te parezca un poco prepotente, un poco nada humilde al decir que sé que un Dios no existe. Veamos cómo funciona esto. Los creyentes dicen, se inventan el concepto de Dios, inventan el concepto de Dios, dicen Dios existe. ¿Sí? Y luego los ateos decimos, tanto débiles como fuertes, los ateos decimos no creemos que existe ese Dios. Bien, ¿en qué se basan generalmente los creyentes para tratar de defenderse? No existen pruebas de Dios, dicen ellos, pero muchas veces la historia ha enseñado que muchas de las cosas que antes no se tenían prueba y no se sabe que existían, después se ha descubierto que sí existían y tratan de ir, digamos, a colar su Dios, colarlo ahí, él es una probabilidad, ¿sí? Bien, suponiendo que fuera así, sería simplemente una probabilidad pequeñísima de que podría existir. Sin embargo, y eso, digamos, induciría al ateísmo débil, que tú le llamas ateísmo moderado. Sin embargo, la probabilidad no es pequeña, sino nula. Veamos qué sucede. Jamás, si nos llevamos hablando desde la historia misma, jamás se ha dado, jamás, escucha bien, jamás se ha dado el caso de que se ha inventado algo, algo existe, un tipo de ser existe o tal tipo de seres existen y así sin pruebas, sin nada, sin fundamentos, y que después se haya comprobado que existía lo que se creía antes que existía sin prueba. Jamás ha sucedido. Todo lo nuevo que se ha descubierto, que existía que antes no se sabía, antes ni siquiera se hablaba de eso, porque precisamente no existían pruebas de ello, no existían datos que aportaran digamos, la idea o trataran de sustentar esa creencia de que podía ser. Sin ir más lejos, Stephen Hawking, él al principio propuso, tuvo la idea de la existencia de los agujeros negros, pero él tenía pruebas, él tiene pruebas físicas de que podrían existir, caso que no sucede precisamente con ninguno de los dioses, ¿no? De que tengan pruebas de existencia de algún dios, o al menos pruebas o datos que apunten a que se pueda creer. Eso, digamos, favorece muchísimo no solo más al ateísmo fuerte, digamos, que al ateísmo moderado. Ahora, ¿qué pasa? Eh, es importante y primordial que contestara las tres preguntas de mi video Dime en qué Dios crees, te demostraré que no existe. Esas tres preguntas es importante que contestaras para que yo pueda demostrar que no existe. Porque quien afirma que existe algo tiene una idea de ese algo. Precisamente la infinidad cantidad de dioses, la innumerable cantidad de dioses, es la prueba de que ninguno de ellos existe. Ahora, de todos los dioses que se cree, que cada uno cree que existe, tiene que describirme cómo cree que es, y yo a base de eso, qué cree que es, demostraría su inexistencia. Por lo tanto, vos deberías contestar esas tres preguntas para yo así poder demostrarte que no existe. Una, que me digas el nombre de tu Dios, para que yo tenga la idea más o menos de que Dios está hablando, para tener una idea y poder demostrar su inexistencia. Dos, a qué religión perteneces, es importante que me digas, porque según la religión que tengas, va a ser el Dios tu Dios. Porque según la religión que pertenece, cada uno cree en un Dios, dependiendo de qué religión. Y tres, que digamos, de las cosas que vos crees de ese ser, que crees que existe, qué características vos crees que tiene para poder, digamos, darle categoría de Dios. Así, si me responde esas tres preguntas, voy a poder saber tu idea de Dios. Yo no puedo adivinar qué idea de Dios tienes. Entonces, para poder demostrar si existe el Dios que vos crees que podría existir o que simulas creer existir, me tienes que describir. Bajo esas descripciones yo las derribo. Porque ¿cómo se demuestra la inexistencia de algo? ¿Cómo se demuestra la falsedad de algo? Tomando las afirmaciones provisoriamente como ciertas, trabajarlas, respetar esas afirmaciones, y si se las llegara
a llevar un absurdo, queda demostrada la falsedad de la misma. Esa era la idea. Esa era mi idea. ¿Qué pruebas tengo yo de la inexistencia de algún Dios? A la que tú acabas de decir. La mayor prueba es que no hay ninguna prueba de la existencia de algún Dios. Sin embargo, los ateos fuertes sabemos que no existe ese Dios por múltiples razones. Razones históricas, razones lógicas, razones científicas, razones religiosas. Al menos son mis razones. Bueno, a continuación te dejaré una escala teísta, digamos, para que tengas una idea de la secuencia del gnosticismo, según mi vista, según mi mirada.